Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy, miércoles 11 de febrero del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros siempre. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquellos días la reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría. Haciéndole algunas preguntas sutiles, llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Saba comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: de veras es cierto lo que en mi país habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad supera todo cuanto oí decir. Dichoso el pueblo y servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que ha complacido, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Saba le obsequió a Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 36 respondemos: rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía y haré que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo, lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son seguros. Rectas y sabias son las palabras del justo. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación es Él su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del justo. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es
lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender. ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo al excusado. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Santo Espíritu en nuestra vida para que nos regale la sabiduría que nosotros le podamos pedir. Así como Salomón le pidió sabiduría. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy. Vemos en la primera lectura, seguimos con el primer libro de los Reyes, donde nos narra la historia del rey Salomón, ese rey que Dios eligió para gobernar al pueblo y que en el tiempo que gobernó Salomón fue un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo donde se fueron desarrollando la vida del pueblo de Israel con una normalidad tranquila. Era tanta la fama del rey Salomón como buen rey, pero lo llegaron a saber otros pueblos. Y el día de hoy la lectura nos narra la visita de la reina de Saba. Lugares lejanos en donde habitaban estas visitas que le hicieron a Salomón. Entonces, él, con su sabiduría, dice, contestó lo que le preguntó la reina. Y vamos a leer más adelante lo que fue la vida del rey Salomón, que al final fue un buen rey al inicio, pero terminó perdiéndose por no tener lleno el corazón de Dios, porque él se olvidaba de los ofrecimientos, de las palabras que había prometido a Dios. Incluso las palabras que le prometió a su padre David. Entonces, aquí todo esto nos da a entender que cualquier hombre, por sabio que sea, pero el mal pensamiento y el no tener a Dios en el corazón puede caer. Salomón cayó porque al final paró siendo idólatra. Le hizo caso a muchas mujeres de otras tribus, de otros pueblos que adoraban dioses, ídolos. Y el Señor, como nos dice en su primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la ley para nosotros. La reina dice que pues, le llevó
4 toneladas de oro, imagínense todo lo que significa eso. Gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas nunca antes vistas en Jerusalén. Entonces, el pueblo de Israel se enriqueció, pero por la desobediencia, pues fueron destruidos. Ese templo que construyó Salomón fue destruido en su totalidad. Luego ya vino otra generación que construyó otro templo, pero nuevamente por la desobediencia volvieron a destruir ese templo. Ya hemos escuchado que lo que el ejército de Nabucodonosor fue el que destruyó el templo. Luego vinieron toda esta gente de Roma, eh, que vinieron los romanos a destruir el templo. Y innumerables veces que nosotros sabemos y conocemos de que el templo de Israel fue destruido. Y hasta el día de hoy solamente el muro de los lamentos es el que existe. Es una pared muy, muy grande, donde los judíos van a hacer sus oraciones. Pero bueno, eh, necesitamos nosotros entender aquí en esta palabra de Dios que necesitamos llevar en nuestro corazón la ley de Dios, porque si no, es como lo vamos a ver en el Santo Evangelio, vamos a perdernos, nos vamos a ir por otros caminos, caminos que no nos van a llevar a nada bueno. Ya el Santo Evangelio, nosotros vamos a escuchar lo que nos dice el Señor. La antífona me llama mucho la atención. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos santifique en la verdad? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Eso es demasiado importante para nosotros. No podemos tomar otros caminos, otros atajos, sino ahí está la ley de Dios, que es la que tenemos que llevar en nuestro corazón, para que no nos pase lo que veremos en el Santo Evangelio. La lectura comienza: en aquel tiempo Jesús llamó a toda la gente, dice, que lo seguía, y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, sí lo que sale de dentro del hombre. Es para que nosotros nos cuestionemos, y nos pongamos a pensar un poquito qué quiso decir Jesús con esto. Tenemos el ejemplo de tanta secta que existe en el mundo. Eh, pues según el censo son 140,000 sectas, pero la verdadera es la religión católica. Aquí lo tenemos todo, no tenemos que pedirle nada a nadie, no tenemos que ir a buscar nada, sino aquí está todo. Jesucristo le encomendó a Pedro las llaves de su iglesia, porque él fundó una iglesia, no muchas. Entonces, conocemos a ese montón de sectas que hay. Conocemos a los mormones, a los pentecostales, a los hindúes, a los protestantes. Estamos nosotros los católicos, por citar algunas. Los mormones dicen que no comen carne de cerdo. Bueno, esa es su creencia, eso es lo que ellos creen que pueden ser salvos por eso, pues
Es sus modos de pensar. Los pentecostales dice que ellos no, no comen de los animales que tengan la pezuña hendida. Dice. Pues hablemos de la vaca, del cerdo también, porque son animales que tienen la pezuña hendida, dice, hacia partida. Tenemos a los hindúes, dice que son vegetarianos todos. Tenemos a los protestantes que dice que licor no toman ellos, dice, entre comillas, porque pues cuando entra uno a la casa de algún protestante, pues uno ve las botellas de licor, vemos cervezas, vemos de todo. Entonces, por eso les digo entre comillas. Y los católicos, pues nosotros comemos de todo, a nosotros le reempujamos de todo al estómago, al cuerpo. Y la verdad es de que, pues Jesucristo en este evangelio vino a hacer puras todas las cosas que entran a nuestro cuerpo. Eh, pero el Señor dice que nada, así, en este pasaje evangélico, dice que nada que entre por la boca hace daño, salvo que nos excedemos, ahí sí como se dice, nos tripujiemos de todo y al final, pues eso es gula también. Entonces nosotros los que somos los que tenemos la libertad de comer de todo, pero nosotros los católicos abusamos de esa libertad que tenemos de poder comer de todo. Imagínense, eh, hay personas que no se conforman con un desayuno, sino que son dos desayunos los que se tienen que comer para poder estar satisfechos. Eso se llama gula. Entonces, exageramos. Las personas católicas, dice, tenemos la libertad de comer todo porque Jesucristo vino a hacer puras todas las cosas. Ahora bien, si ya tenemos nosotros la libertad de poder hacerlo, pues hagámoslo con lo que el cuerpo pida, pero sepamos y entendamos que si comemos mucho, eso es gula. Cuando ya no tenemos nada, o sea, ganas de comer y seguimos echándole al cuerpo lo que ya no quiere, entonces ese sí es problema, ese es un pecado. Pero ahora viene el Señor, el Señor viene y nos dice que si nosotros, dice, somos incapaces de entender esto, estas palabras que Él dijo, si somos nosotros incapaces, Él le tuvo que enseñar a sus discípulos, a explicarles por qué decía estas cosas. Entonces ya sabemos de que lo que entra por la boca, pues no hace daño, porque dice bien la escritura, ¿verdad? De que todo lo que comemos, todo va al estómago, eh, salvo que alguna comida esté contaminada, pues nos va a hacer daño y revolución en el estómago, pero de lo contrario no nos va a hacer daño, porque dice que va al estómago, o sea, el vientre dice acá, y después sale del cuerpo al excusado, dice. Entonces nosotros no tenemos problemas con eso, con entender esas palabras. Eh, el Señor con estas palabras declara limpios los alimentos, que no son impuros, que no... Antes el pueblo de Israel tenía o todavía el pueblo judío tiene sus tradiciones como las hemos venido escuchando, pero ellos no comieron en el desierto carne porque habían habían comerciantes que
ofrecían sacrificios a sus ídolos en otras tierras, y esa carne ya ofrecida a ídolos la comercializaban. Entonces, esa sí era una carne impura. Por eso es de que Moisés declaró que no se podía comer carne en el desierto, por esa misma razón. Pero de ahí pues fue una ley que se tuvo para poder que el pueblo de Israel no comiera. Entonces nosotros vemos acá que ningún alimento es impuro. Luego agregó, aquí viene lo interesante. Nosotros tenemos que tener lleno el corazón de Dios, porque el corazón dice que es traicionero. Lleno de Jesús, porque de verdad aquí en nuestro corazón se desata una guerra interna. Como dice San Pablo, yo quiero hacer las cosas buenas, pero al final paro haciendo las cosas malas, dice San Pablo. Tenemos que tener el corazón lleno de Jesús, porque como les digo, allí tenemos guerras internas, guerras en donde queremos hacer una cosa, pero el corazón nos dice otra. Y estamos hablando no del corazón, ese corazón que bombea sangre, de esa diástole y sístole que hace el corazón, que son las dos funciones de bombear y regresar, porque eso es algo como un motor que es parte de nuestro cuerpo, fundamental para que funcione nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos nuestro cuerpo corporal y nuestro cuerpo espiritual. Son dimensiones, dos dimensiones las que manejamos nosotros. En lo espiritual, espíritu en griego se dice neuma, el neuma. Por eso ustedes han escuchado muchas enfermedades, neumonías, porque se produce por el aire en los pulmones. Pero vamos a lo que dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos nuestro cuerpo, que es el cuerpo que siente, el cuerpo de carne, el cuerpo material. Pero tenemos esa otra materia que es el espíritu. Nosotros ya escuchamos aquella cita bíblica donde un hombre le pregunta, Nicodemo, para ser exactos, le pregunta a Jesús, qué debo de hacer para convertir? Tienes que nacer de nuevo, le dice. Y le explica lo del viento. ¿Qué escucha? Le dice. El viento. ¿Sabes de dónde viene el viento y hacia dónde va? Así es el espíritu. Pero nuestra lucha es espiritual interna. Entonces, si nosotros le damos el lugar a lo espiritual, pues es la manera de cómo el corazón, que verdaderamente es el núcleo de nuestro ser, la intimidad de nosotros, y que solo Dios lo escudriña, ese corazón espiritual lo tenemos que tener lleno. ¿Pero lleno de qué? Pues aquí nos dicen varios verbos. Se recuerdan que los verbos son bien importantes para nosotros. El primero que nos dicen es abrir el corazón a Jesús, tenerlo lleno de Él. ¿Y cómo lo puedo tener lleno de el corazón de Jesús? En mi oración. Esa comunicación que debo de tener diariamente con el Señor. Eh, yo les digo que es necesario la oración personal, pero esa oración tiene que ir acompañada de conocimiento, de estar en constante saber de Dios. Tengo la bendición de poder escuchar
catequesis de diferente sacerdote eh, me ha instruido. Tengo la bendición de leer y eso ya es un tiempo en el que Dios lo pone en el corazón de cada uno de nosotros. Dice San Agustín que el corazón es como un recipiente, un vaso, dice, lleno de vinagre. Pero si lo abrimos a Jesús, Él lo convierte, dice, en miel dulce. Eso es bonito lo que dice San Agustín, cómo nos lo explica. Entonces, el cuerpo es corporal, donde necesitamos pues alimentarlo de desayuno, almuerzo, cena. Eso es alimentar el cuerpo corporal, pero alimentar el cuerpo espiritual. Venimos con el abrir el corazón, la oración y lo que conlleva el alimentarnos de catequesis, alimentarnos de santo evangelio, alimentarnos de escuchar la palabra de Dios. Y precisamente lo que ustedes hacen al escuchar la palabra de Dios, no escucharme a mí, sino la palabra de Dios. Ese es un tiempo que ustedes están aportando y Dios no lo tomará en cuenta. El segundo verbo que encontramos acá es el purificar. ¿Qué vamos a purificar? Nuestro corazón. Debemos de tenerlo siempre limpio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente con la confesión, el sacramento ese hermoso que borra nuestros pecados y nos purifica. Eso es importante para nosotros. Tenemos el otro verbo, alimentar. Pero ya hablamos de que el cuerpo necesita de alimento, pero alimento material. Pero este es un alimentar espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la Santa Eucaristía. Allí nosotros vamos a alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor y nos tenemos que alimentar con la palabra de Dios. Esa palabra que da vida, esa palabra que es eterna, esa palabra que es camino de salvación. Esto nos lleva a que tenemos que frecuentar los sacramentos. Esos sacramentos que son signos de vida eterna, son signos de salvación. Vamos a hacer una catequesis viendo sobre los sacramentos, por qué son signos de salvación. Tenemos uno de los, de los verbos que nos dice aquí, en donde nos dice que tenemos que ensanchar nuestro corazón. ¿Qué es ensanchar? Pues teniendo lleno el corazón de Jesús, nosotros vamos a sentir misericordia por nuestros hermanos y los vamos a servir como Jesús servía a la gente. Eso es bien bonito e importante que nosotros lo sepamos, que nuestro corazón lo tenemos que tener limpio. Y ya tenemos, pues, más o menos la idea de cómo lo podemos hacer. Entonces recordemos de las dos dimensiones, la corporal y la espiritual. El cuerpo, como dice la palabra de Dios, la carne es débil, pero el espíritu no. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos el espíritu, tenemos que alimentarnos fuertemente con la confesión, la Eucaristía, la palabra de Dios, catequesis, estar siempre viendo qué nosotros aprendemos de Dios, porque eso fue lo que Él le dijo a los discípulos, a sus apóstoles, les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen
el Evangelio, enséñenles y bautícenlos, dice. O sea, son cosas importantes para nosotros. El ir a enseñar, el bautizarnos, ya estamos bautizados, y ir por todo el mundo. Esto es lo que quiere Jesús para nosotros. Entonces, que no nos pase, ¿verdad? Que no nos diga el Señor que si nosotros tampoco somos incapaces, dice, de comprender su palabra, porque lo está diciendo con palabras sencillas, con palabras que sí las podemos entender. Recordemos que no, lo que entra por la boca no es lo que contamina, sino lo que sale. Entonces, queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que nos dé la oportunidad de meditarla en nuestro corazón, en nuestra vida, y que el corazón esté lleno de Jesucristo nuestro Señor, porque bien decimos de que si nuestra mente y nuestro corazón está vacío, es fácil para que el demonio entre, para que el demonio ponga las cosas malas, porque dice, luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas cosas salen de dentro y es así manchan al hombre. Queridos hermanos, meditemos la palabra de Dios y digámosle al Señor, ven a mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres, para no caer en las tentaciones que ya nos nombraron. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio Diario.